Hubo un hombre que descubrió que para venderte algo no tenía que convencerte de que lo necesitabas. Solo tenía que conseguir que comprarlo dijera algo sobre ti. Gracias a él, un cigarrillo podía convertirse en libertad, un desayuno en una recomendación médica y un producto corriente en la prueba de que eras moderno, atractivo o exitoso. Se llamaba Edward Bernays y ayudó a construir el mundo en el que vivimos, uno donde las empresas no venden únicamente objetos, sino identidad, emociones y estatus. Lo más inquietante es que explicó abiertamente cómo lo hacía. En 1928 publicó un libro titulado Propaganda. Nada de llamarlo comunicación estratégica o conexión con el consumidor. Propaganda. Allí defendía que las sociedades modernas eran demasiado grandes y complejas para que cada persona analizara todas sus decisiones. Según él, una minoría capaz de comprender los deseos colectivos podía orientar silenciosamente lo que la mayoría pensaba, compraba y hacía. Bernays no quería limitarse a anunciar productos. Quería dirigir comportamientos sin que la gente notara quién estaba detrás. Y antes de pensar que era solo la fantasía de un señor bastante intenso, conviene ver quién lo contrataba. Grandes compañías, instituciones públicas y algunos de los grupos más poderosos de Estados Unidos. Bernays nació en Viena en 1891, pero creció en Nueva York. Había además un detalle familiar que luego convertiría en parte de su propia leyenda. Era sobrino de Sigmund Freud. Comprendió muy pronto que las decisiones humanas no nacen únicamente de la lógica. Podemos explicar una compra hablando de precio, calidad o utilidad, pero muchas veces la verdadera razón está escondida en otro lugar. Deseamos pertenecer, queremos que nos admiren, evitamos sentirnos inferiores y buscamos argumentos racionales para justificar decisiones emocionales. Freud estudiaba esos impulsos en el individuo. Bernays pensó, ¿y si pudieran utilizarse sobre millones de personas al mismo tiempo? Su primera gran escuela fue la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos creó el Comité de Información Pública para convencer a la población de que apoyar el conflicto era una obligación moral. Bernays trabajó dentro de aquella maquinaria y vio cómo discursos, carteles, noticias, expertos y figuras públicas podían coordinarse para transformar una decisión política en una causa emocional. Cuando terminó el conflicto, Bernays llegó a una conclusión bastante turbia. Si esas técnicas servían para movilizar a una nación durante la guerra, también podían utilizarse durante la paz. Solo había que cambiar el objetivo. La publicidad tradicional mostraba un producto y explicaba sus ventajas. Este coche es más rápido, este jabón limpia mejor, estos zapatos duran más. Bernays pensaba que ese método obligaba al consumidor a evaluar la mercancía. ¿Y si el producto no era objetivamente mejor? ¿Y si nadie lo necesitaba? La solución era dejar de hablar del objeto. Había que conectarlo con algo que la persona ya desease. El producto podía ser corriente. El significado tenía que ser irresistible. Una de sus campañas más famosas comenzó con un problema enorme para la industria del tabaco. Las mujeres tenían prohibido fumar en público por una norma social. Para las compañías, aquello significaba que aproximadamente la mitad de la población apenas tocaba el producto fuera de espacios privados. La respuesta fácil habría sido llenar los periódicos con modelos fumando. Pero eso habría hecho demasiado visible la intención comercial. Bernays necesitaba que la sociedad no viera una campaña para vender tabaco. Tenía que ver otra cosa. Bernays consultó al psicoanalista Abraham Brill, que relacionó el cigarrillo con símbolos masculinos de poder e independencia. A partir de ahí, Bernays preparó una escena diseñada para parecer una noticia espontánea. Durante el desfile de Pascua de Nueva York de 1929,
un grupo de mujeres jóvenes encendió cigarrillos en público. Bernays había avisado antes a fotógrafos y periodistas, y los cigarrillos fueron presentados como antorchas de libertad. Cualquiera que criticara el acto corría el riesgo de parecer contrario a la libertad de las mujeres. Es brillante y bastante repugnante. Ese es uno de los mecanismos más poderosos del consumo, la transferencia emocional. Un objeto se coloca junto a algo que admiramos, como la independencia, el amor o la juventud, hasta que el cerebro empieza a mezclarlos. En cambio, si la misma idea aparece en una noticia, en la opinión de un médico o en una tendencia cultural, la resistencia baja. Por eso su herramienta favorita era el tercero aparentemente independiente. Un experto, una asociación o un acontecimiento público podían decir lo que la empresa necesitaba sin que la empresa pareciera decirlo. Y aquí entra otro de sus trabajos más recordados, el desayuno estadounidense. Así que habló con el médico de la agencia y le preguntó si un desayuno abundante podía ser más conveniente que uno ligero. El médico respondió que sí, y escribió a miles de profesionales para pedir su opinión. De repente, el producto ya no era un capricho vendido por una empresa, era una elección respaldada por médicos. Bernays no había cambiado el bacon, había cambiado el marco desde el que la gente lo juzgaba. El método funcionaba porque rara vez sentimos que hemos sido manipulados. Cuando una campaña está bien diseñada, creemos que la decisión salió de nosotros. Y quizás sea verdad. Aunque resulta curioso que millones de personas empiecen a pensar lo mismo justo después de una campaña perfectamente coordinada. Procter & Gamble impulsó concursos de esculturas hechas con jabón Ivory. Miles de niños participaron y el producto terminó ligado a la creatividad, la educación y la familia. El jabón seguía siendo jabón, pero ahora estaba presente en colegios, fotografías y conversaciones. Y entonces la historia da un giro bastante más oscuro. Bernays no se limitó a vender cosas que la gente no necesitaba. Sus técnicas también podían fabricar consentimiento político. En Guatemala, el presidente Jacobo Arbenz impulsó una reforma agraria que pretendía expropiar tierras sin cultivar para distribuirlas entre campesinos. United Fruit estaba entre las compañías más afectadas y presentó al gobierno guatemalteco como una amenaza comunista. En 1954, una operación respaldada por la CIA ayudó a derrocar a Arbenz. Bernays no dirigió el golpe ni fue el único responsable del clima político, pero su trabajo formó parte de la campaña que presentó los intereses de United Fruit como si fueran los intereses de Estados Unidos. Y el mecanismo era exactamente el mismo que con los cigarrillos. Se tomaba un interés privado, se conectaba con una emoción colectiva y se conseguía que millones de personas defendieran algo sin ver con claridad quién se beneficiaba. Aún así, siguió defendiendo su profesión. Creía que la persuasión organizada era inevitable en una sociedad de masas. Había demasiadas ideas, productos y decisiones compitiendo por nuestra atención, así que alguien terminaría filtrándolos. ¿El problema? Quienes podían contratarlo no eran precisamente las personas con menos voz. Eran gobiernos, grandes empresas y grupos capaces de fabricar noticias, contratar expertos y convertir sus intereses en movimientos aparentemente espontáneos. Y esa idea cambió el consumo para siempre. Antes, muchas empresas producían algo y después buscaban quién lo necesitaba. La nueva lógica permitía fabricar primero la necesidad psicológica y colocar después el producto dentro de ella. No hacía falta esperar a que tu ropa se desgastara, bastaba con convencerte de que ya no representaba quién eras. Un objeto no tenía que dejar de funcionar, solo tenía que parecer viejo al lado de la versión nueva. El consumo empezó a moverse por comparación, ansiedad y deseo de pertenencia. Siempre habría alguien con una casa mejor, un coche más nuevo o una imagen más atractiva.
y siempre habría una empresa dispuesta a venderte una solución para esa incomodidad. Ese cambio sigue detrás de casi todo lo que compramos hoy. Una marca de zapatillas no vende tela y caucho, vende disciplina o rebeldía. Una empresa tecnológica no vende solo un teléfono, vende creatividad, estatus y la sensación de estar dentro del futuro. Pensamos que expresamos nuestra identidad mediante lo que compramos, pero una parte de esa identidad ha sido diseñada por quienes quieren vendernos algo. El rebelde compra una marca, el sofisticado compra otra. El inconformista paga más por demostrar que nos sigue a la masa. Junto a millones de inconformistas que han comprado exactamente lo mismo. Hoy, las plataformas registran dónde te detienes, qué buscas, a quién sigues y qué contenido te hace volver a mirar. A ti te venden seguridad. A otro, prestigio. A otro, miedo a quedarse atrás. El mismo producto puede envolverse en una emoción diferente según quien esté mirando. Y cuando compras, el sistema aprende. Su gran descubrimiento no fue como vender cigarrillos, bacon o jabón. Fue entender que rara vez compramos solo productos. Compramos una historia sobre quiénes somos y sobre cómo queremos que los demás nos vean. Y mientras sigamos buscando nuestra identidad en escaparates y pantallas, siempre habrá alguien dispuesto a vendérnosla.